Hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez. Me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211 y sean todos súper bienvenidos a este su programa Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que esto no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza que pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera. El día de hoy vengo con un tema que, aunque parezca relajado, simple, casual, es un tema que ha movido masas, es también cara de un movimiento que hace frente a luchas, y hoy vamos a hablar de la depilación como obligación. Bueno, amigos, primero entendamos qué es la depilación. La depilación es este acto de retirarse el vello de ciertas áreas del cuerpo y se hace hoy en día alrededor de particularmente casi todo el mundo, pero hablemos más sobre todo hacia la parte occidental del mundo, es donde en su gran mayoría se hace. Pero esto vamos a irlo desarrollando. Bueno, la depilación. Muchos creen que la depilación es algo de ahorita, que es algo que salió a la moda ahorita y por eso la gente se depila. Entonces existe la depilación con cera, la depilación láser, la depilación con cuchilla y demás. Pero realmente la depilación viene desde la prehistoria. Muchos arqueólogos se han dado cuenta y han evidenciado que tanto hombres como mujeres desde la antigüedad se empezaron a depilar para evitar que los depredadores los encontraran más fácil, para no ser tan vulnerables y para no tener exceso de vello. Luego siguieron, esto es como una pequeña lección de historia, perdón, lo siento para los que me están escuchando, pero sí van a tener que escuchar la historia para poder entender el contexto. Luego empezaron los egipcios y los egipcios ya lo hacían por una cuestión de higiene, de estética corporal, y también se tenía como esta idea de que el que menos pelo tuviera era el que más rico era, el que más poder tenía, porque se reflejaba mucho hasta esta suavidad de la piel. Entonces se decía que las personas que tenían esta suavidad en la piel eran personas muy higiénicas y que aparte de eso tenían este acceso a todos este tipo de productos. Además que en esta parte se empezó también a crear como la primera intención de crema depilatoria que se hacía con partes de animales y con sangre. Bueno, algo bastante raro, la verdad, pero definitivamente era lo que había en esa época y era lo que utilizaban. Después llegamos a Grecia, también se seguía esta idea del ideal de belleza, que aparte de todo ya no solamente era una piel tersa, sino que esto demostraba juventud, inocencia, y ya se enfocaba un poquito más, los de Grecia se enfocaban un poquito más en la mujer, en esta estética de ella. Y hasta, bueno, vamos a la India y entonces empieza también esto de la depilación con hilo, y habían otras temáticas porque ya entonces hablamos de que viene todo un transcurso de la depilación y toda esta historia donde vienen como todas estas partes de por qué se empezaron a depilar ciertas partes, porque otras no. Habían culturas donde las cejas era la representación de que la mujer ya estaba casada, entonces la depilación de las cejas era para esto y demás. Entonces veníamos como rodeados de toda una cultura. Y entonces ya a partir del siglo XVIII viene la invención de la primera máquina de afeitar. Y entonces esto también crea otras cosas y revoluciona toda esta industria, y entonces empiezan a salir más y esto se empieza a volver como más apreciado. Pero digamos que hasta aquí, en este contexto que les estoy mencionando, todavía seguía siendo algo muy de hombres y mujeres, y aquí es donde está el punto importante de esto, porque todo lo que les he contado era muy de hombres y mujeres. Aquí no había como esto que se siente hoy en día de esta parte de que la depilación se genera como una presión simplemente para las mujeres, sino que era para hombres y mujeres, porque se tenían que ver jóvenes, se tenían que ver bellos, se tenían que ver de ciertas maneras y representar ciertas cosas, porque como les digo, la depilación también representaba en ellos una cuestión de poder y de acceso a recursos. Entonces era una cuestión que venía con todo esto.
Luego llegamos al hermoso siglo XX, donde ya Gillette saca una máquina exclusivamente para mujeres, ya era la máquina de afeitar para las mujeres. También ya empiezan a ver la cera, aunque la cera ya existía antes y se hacía como con miel y se hacía con limón y demás, pero entonces aquí venía la cera ya, la que conocemos hoy en día, la industrializada y demás. Entonces, si ustedes pueden notar, hay varios matices en esto que se van convirtiendo y ya se van enfocando y se van yendo hacia estos lares de que es la mujer la que se tiene que depilar, y sobre todo viene con este contexto de Gillette. Y pues aquí me toca obligatoriamente mencionar la marca, que ellos fueron como los pioneros de mostrar a la mujer con su propia máquina de afeitar y generar también esta necesidad de que la mujer se tenía que depilar. Esto para nuestra cultura occidental, y pues con esto vienen otras cosas porque sale ya en estas épocas de los siglo XX y demás, empiezan la ropa empieza a cambiar, entonces ya hay más escotes, ya hay camisas de manga sisa, faldas, entonces se genera más la necesidad de que la mujer tiene que estar depilada en esas zonas que muestra la ropa. Y esto pasa mucho, y como les digo, esto pasa mucho en el mundo occidental. También llega el bikini, todas estas prendas que sugieren una mujer más libre, pero también sugieren a una mujer más atada a otro tipo de críticas. Luego, pues, por el otro lado del mundo, y por qué les menciono tanto de esto de la parte occidental, porque en el otro lado del mundo, ya hablando en el continente asiático, ya hablando de un espectro más oriental, definitivamente hasta el día de hoy se ha conservado mucho que el vello es algo muy natural, no está tan mitificado, y aparte de todo se considera como parte de la fertilidad y la salud sexual de las mujeres. Y sobre todo, digamos, en el 2010, se creó también una ola en Corea donde las mujeres se trasplantaban vello púbico en sus zonas íntimas para ver esa parte más frondosa. Entonces, como les digo, definitivamente la depilación es algo más occidental. Claramente también les puedo explicar que en el mundo oriental no es que no existan mujeres que no se depilan, porque si hay mujeres que se depilan, se hacen cierto recorte del vello, pero es algo que no está tan estigmatizado como en esta zona. Y pues, digamos, en Europa tampoco estaba tan estigmatizado, pero con esta revolución, la globalización y demás, se ha también puesto en este panorama de la estigmatización. Y como les digo, nosotros no llegamos tanto a la parte oriental y no la permeamos tanto, porque tenemos que saber que la parte oriental todavía es una cultura bastante cerrada, difícil de penetrar y demás. Entonces no se dejan permear y ellos ya tienen una cultura demasiado arraigada, y por eso la depilación se vuelve algo que no es necesariamente obligatorio y que es algo que no repercute en las mentes de las mujeres que habitan en este lugar del mundo. Después de esto empezamos a ver que en el siglo XX empieza a crecer esta moda de la ropa con menos prendas y con menos partes, más ligera, y empiezan a crear todas estas campañas de que las mujeres necesitan tener sus axilas sin pelos, su parte íntima sin vellos, las cejas, el bigote y demás. Y entonces empieza como todo esto a calar en la mujer y empieza a crear ciertos sentimientos y ciertas repercusiones, claro está, porque pues esto empieza a crear una presión social, porque también se empieza a ir muy al lado de la mujer que no elimina su vello. Ya no solamente lo estamos viendo por parte de la estética, sino que empieza a haber todo un diálogo sobre la higiene. Entonces los pelos son asquerosos, los pelos son mugre, los pelos
contienen suciedad, los pelos demuestran el desaseo de la mujer. Entonces empieza un discurso bastante, pero bastante duro. Y con esto también llega la entrada de lo que conocemos como la industria del porno, y que es algo bastante duro. Y esto es un tema bastante delicado y que te va a coger con pinzas, pero entra toda esta industria, y en esta industria lo que nos muestran es mujeres depiladas, o si no están completamente depiladas, entonces tienen formas en sus partes íntimas, entonces que un corazón, que una estrella, que un punto y demás, y se hacen diferentes diseños en estas zonas. Y esto genera también ciertas presiones, porque entonces el hombre que consume esto empieza como a alimentarse de estas vainas de la mujer tiene que ser así, y crea estos estereotipos sobre la mujer de cómo debe tener sus zonas íntimas. Entonces empieza toda esta vaina de la mujer tiene que estar depilada, la mujer no puede tener pelos, la mujer no puede hacer esto y demás, o la mujer tiene que hacer esto en su parte sexual. Y entonces viene toda una carga también. Entonces las mujeres empiezan a depilarse, no solamente por la cuestión de la belleza, por la cuestión de la higiene, sino también para generar deseo sexual en sus parejas y, digamos, tener contentos en este espectro a sus parejas. Pero entonces llega la maravillosa época de los 60, 70, que es una época que viene con muchas revoluciones, y sobre todo en esta época viene una revolución muy grande donde las mujeres se empoderan y donde viene toda esta cultura hippie, y es esta segunda ola del feminismo. Y entonces llegan las mujeres a arrasar, a mostrar su cuerpo, a mostrar sus vellos, a quitarse muchas presiones, muchas ataduras, a luchar por su igualdad. Y una de esas luchas de su igualdad era tener sus pelos, porque ¿por qué los hombres pueden tener pelo y nosotras no? Y entonces esto desencadena también un montón de cosas súper buenas que se empiezan a desarrollar para el movimiento tan importante como el feminismo. Entonces empieza toda esta lucha por quitar este estereotipo, y esto crea una revolución, pero digamos tenemos una recaída otra vez, porque entonces en Brasil llegan y sacan lo que hoy conocemos como el bikini, pero en esa época lo llamaban el brasileño, que es la depilación total de esa zona B, y entonces empiezan muchas celebridades a querer hacerse esta depilación, entonces la empiezan a volver famosa, y entonces todas las mujeres, por seguir a estas celebridades, empiezan a depilarse y se empieza a volver un requerimiento total de esto, y que esto es el deber ser. Entonces empieza todo este desarrollo del deber ser, es que las mujeres se depilen, el deber ser es que las mujeres se depilen, el deber ser es que las mujeres se depilen, y así nos han tenido por décadas y décadas y décadas y décadas, y ustedes ven que cada día salen muchas más cosas nuevas para depilarse. Por lo menos si volvemos a la historia, Gillette fue la primera marca que sacó una afeitadora específicamente para mujeres. Ahorita cuenten cuántas afeitadoras tiene hoy Gillette específicamente para mujeres, y van a encontrar que en el mercado por lo menos hay 20 diferentes tipos de afeitadoras para mujeres, que está la suave, que está para la del vello grueso, que está la de la zona íntima, que está la de las axilas, que está la de que hace esto, que está lo que hace lo otro, que la que viene con el jabón, que la que viene sin el jabón, que la que puedes llevar a todas partes, que la que puedes tener en casa. Hay un derroche de capitalismo puro y neto y de negocio ahí, sacando un montón de cuestiones bastante amplias de toda esta mercancía de cuchillas para depilarse. Y no solamente Gillette, ya existen millones y millones de marcas que no solamente son Gillette, que llegan a esta parte de, mira, hay que depilarse.
Y entonces la mujer todos los días se despierta con este símbolo de tienes que depilarte, cómo vas a tener la zona íntima así, cómo vas a tener tus axilas así, cómo vas a tener el bigote así y demás. Y entonces empiezan estas presiones sociales y se siente, y ya lo digo yo como mujer, que me crié en un hogar donde también escuchaba de parte de las mujeres de mi hogar es que los pelos son sucios, es que los pelos son cochinos, es que los pelos no gustan. Entonces yo literalmente me crié con este ideal de, bueno, hay que depilarse porque esto es una cochinada, porque esto da asco, porque una mujer con pelos y soy una mujer que todavía le cuesta definitivamente, a mí todavía me cuesta no quitarme los pelos, pienso como es que qué asco tener pelos y definitivamente es algo completamente ilógico porque qué malo, qué bien me hacen esos pelos. Haciendo investigaciones, definitivamente hay unos testimonios que son partidarios de que los pelos son malos, que porque pueden causar una infección y demás. Pero luego también hay otros que son investigadores serios y que han demostrado que los pelos no crean infección y que realmente lo que hacen es proteger todas estas zonas y por eso están ahí. Y si lo pensamos, nuestro cuerpo es demasiado sabio. Las pestañas están ahí para proteger al ojo de infecciones. Imagínense donde nosotros nos quitáramos las pestañas, que protegería a nuestros ojos. Los pelos de la nariz están ahí para que cualquier polvo, suciedad que entre, no entre directamente a la nariz, sino que se quede ahí atrapado y por eso también se crean los mocos y demás. Todo está fríamente calculado para tenerse ahí por algunas razones. Entonces, definitivamente, la depilación no tiene que volverse algo obligatorio, ni tiene que ser algo que se tenga que hacer por higiene o por belleza, porque es que definitivamente todos somos seres humanos y nos tenemos que querer tal y como somos y todos los seres humanos tenemos pelos en diferentes partes del cuerpo. Hay unos que nos salen más, hay unos que nos salen menos, hay unos que no les salen, bendecidos y afortunados. O mentiras, pues bendecidos y afortunados no, pero sí, pues cuentan con esto de que no les salen pelos y no lidian con esta cuestión de depilarse, no depilarse, qué hacer, qué no hacer, no sienten esta presión, pero definitivamente la mayoría de nosotros nos salen pelos y nos salen bastantes y nos salen por todo el cuerpo y definitivamente si ustedes se ponen a analizar no hay parte del cuerpo que no los tenga, porque tenemos pelos hasta en la cara, tenemos pelos en el estómago, tenemos pelos en el pecho, tenemos pelos en la espalda, o sea, definitivamente todo nuestro cuerpo está rodeado de pelos. Entonces, aquí es donde viene el punto central de el podcast del día de hoy, es porque entonces, si todos tenemos pelos, se le exige a la mujer que sea ella la que no los tenga. Porque entonces ha nacido esta cultura de que la mujer tiene que estar aseada, porque no tiene que tener pelos, la mujer tiene que estar limpia y demás. ¿Y por qué no se le dice lo mismo al hombre? ¿Por qué no se le dice lo mismo al hombre de que no debe tener pelo en las axilas, que no debe tener pelo en la cara, que no debe tener pelo en la espalda, que no debe tener pelo en las nalgas, que no debe tener pelo en su zona íntima? Entonces se vuelve toda esta cuestión de el hombre no debe tener pelo en ninguna parte, la mujer no debe tener pelo en ninguna parte, pero el hombre que haga lo que quiera porque no pasa nada. O sea, entonces pasan todas estas cuestiones de que con el hombre no pasa nada, con el hombre los pelos son normales, naturales, es una cosa normal, es que el hombre tiene pelos, pero con las mujeres es asqueroso. Entonces es aquí donde empieza mi punto de reflexión. Y es, dejemos de decirle a las mujeres que se ven asquerosas, que ningún hombre las va a desear, que nadie les va a querer tener sexo con ellas, solo porque tienen pelos, o que el pelo es asqueroso, que le va a dar una infección por tener esos pelos ahí, que a qué hombre o a qué hombre le gustaría ver esos pelos ahí, o esas burlas de, uy, hágale trenzas, uy, pareció un oso, porque es que eso es lo que nos volvemos como sociedad, empezar a también a ser crueles con el tema y nunca nos ponemos a pensar si realmente esa persona
sí podrá depilarse, porque hay muchas personas que tienen problemas en la piel muy serios, que la mejor recomendación sería que no se depilen porque pueden causar problemas más graves en su piel. Hay personas que están bajo tratamientos que no les permiten depilarse. Hay muchas cuestiones que a una mujer, o simplemente no tienen que estar bajo nada, definitivamente no quieren subyugarse a esta presión de estarse depilando. Y es que también tienen que contar con que depilarse es algo costoso, porque entre los más costosos encontramos el láser, que unas sesiones de láser, como 6 sesiones de láser, te pueden costar 6, te pueden costar 1, te pueden costar 3, dependiendo de cuántas zonas te depiles. Entonces tienen un valor y por más zonas más se eleva. Entonces tenemos esto, y aparte de todo ponemos también en riesgo a las mujeres, porque entonces van a estas zonas y muchas veces no son zonas especializadas en esto, o dicen supuestamente ser especializadas y terminan con quemaduras, terminan con un montón de riesgos en su piel, porque se meten en zonas que ni siquiera por el cuestión de me tengo que depilar, y de pronto son zonas que les ofrecen tratamientos más baratos, pero realmente no, y realmente les crean un problema en la piel. Luego tenemos la cera, que también es un producto que tiene unos costos menos elevados, pero ya también hablamos de 50, 60, 100.000 pesos, dependiendo también de la cantidad de zonas que la mujer se depile. Y aquí entonces este gran gasto, este enorme gasto que se viene. Entonces también hay zonas que no lo saben hacer muy bien, que te ponen la cera muy caliente y te pueden crear unas heridas que de pronto no van a ser tan graves que como con el láser, pero ¿por qué la mujer se tiene que someter a estos dolores? Y la cuchilla también tiene sus riesgos, porque aunque ya una cuchilla esté alrededor de 10.000, 30.000, 40.000 pesos ya, y que sirva para diferentes zonas del cuerpo, pues la cuchilla también corre unos peligros, porque te puedes cortar, te puedes crear una infección por esta cortada. Aparte, la cuchilla crea micro cortadas en esta zona que pueden ser peligrosas, y si aparte de todo tienes contacto y tienes relaciones sexuales después de la depilación, puedes correr un riesgo más alto de contagiarte de algo, de crear ciertas cosas. Entonces definitivamente nunca pensamos en esto y nunca nos ponemos, digamos, la mano en el considere de las mujeres. Y ahora yo sé que de pronto muchos hombres me van a saltar, ay, pero es que en estas épocas a nosotros también nos exigen que nos tenemos que depilar nuestro miembro. O sea, yo sí entiendo que sí, también en esta parte y en esta época se ha creado una cierta presión ante los hombres de que tienen que tener su miembro depilado, pero jamás será la presión igual como se le ejerce a las mujeres, como se trata a las mujeres por esto. Muchos hombres empiezan a decir que no van a tener relaciones con las mujeres si no se depilan. En cambio, digamos que la mujer está un poquito más dada a tener relaciones y el hombre no está depilado. No digo que todas, pero en su gran mayoría la mujer está más dada a esto. No es tan marcado esta discriminación. No se pone tanta presión sobre el hombre si no lo hace. Aparte, solamente se le exige, digamos, esa cierta zona, pero no se le exige como otros tipos del cuerpo, como la espalda, las piernas, el bigote. Entonces hay unas diferencias bastante importantes, y también la mirada ante la sociedad. Si uno ve un hombre peludo, y suena un comentario bastante machista que detesto, pero si uno ve un hombre peludo, la normalidad y lo que contesta la sociedad, ay, es hombre, ahí no pasa nada, es hombre, pues es un hombre, es peludo. Pero si uno ve una mujer, entonces es lo que les digo, no, qué cochina, es que eso es descuido. Entonces es ahí donde yo les digo, y ahí es donde está el punto de quiebre, donde sí, a los hombres también se les ha exigido ciertas depilaciones, pero nunca ha sido igual. Y si ustedes ven a través de toda la historia, al hombre cada día se le fue quitando más carga y más carga y más carga,
porque antes sí se encontraba mucho en que hombres y mujeres se tenían que depilar y sobre todo por este cuento de inspirar poder. Pero hoy en día el hombre no tiene tanto estas cargas y en cambio la mujer ya no solamente lo hace para inspirar poder, sino que es para mostrar juventud, para mostrar belleza, para mostrar higiene, para mostrar que se cuida, para mostrar que se quiere. Entonces se ha hecho todo un círculo a través de esto y también para demostrar a su hombre que se quiere, porque también esto es un tema que ha afectado la sexualidad de las mujeres y que la vivan y la puedan vivir con libertad, porque esto también ha cohibido a muchas mujeres de tener sexo, de no tenerlo y demás, porque dicen, no, pero es que hoy no puedo porque estoy peluda y qué pena con mi hombre. Y definitivamente esto no debería ser así y no debería ser así para ninguno de los dos lados. Nadie debería cohibirse de tener relaciones sexuales por sus pelos, porque definitivamente, como les digo, esto es algo de todos. Al final del día todos lo tenemos, todos, a todos nos salen. Hay algunos que no lo tienen y pues re bien por ellos, pero la mayoría de nosotros lo tenemos y es algo normal, es algo que nunca va a cambiar. Entonces disfrutémonos, amémonos, querámonos, gocémonos el sexo. No pensemos que es algo, no pensemos que los pelos son algo antihigiénico, no pensemos que es obligación tener que estar depilados o depiladas, sino que simplemente es algo que es una viva y simple elección. Si tú te quieres depilar, está súper mega bien. Y si tú no te quieres depilar o no te puedes depilar, no sientas la culpa de no hacerlo, ni te sientas mal. Simplemente disfruten, vivan, gocen y pásenla súper bien. Bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Los amo. Chao.